Dios te bendiga, muy buenas noches para ti varón, para ti mujer que estás ahí del otro lado. Dios te bendiga en gran manera, que la paz de nuestro Señor Jesucristo hoy pueda entrar en tu corazón, en tu mente, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, donde te encuentres, que la paz de Cristo pueda inundarte en esta noche. Y gracias te doy por estar ahí del otro lado, por tomarte el tiempo en esta noche. Es como siempre lo voy a decir, el tiempo que nos tomemos para aprender la palabra no es tiempo perdido, sino que es tiempo invertido. ¿Por qué? Porque el tiempo que nos tomamos para aprender la palabra es el tiempo que a nosotros nos bendice y nosotros somos edificados, somos enseñados y comenzamos a ser entendidos en la palabra. Dejamos de ser ignorantes para comenzar a ser sabios, inteligentes, entendidos en la palabra, que tenemos luego de qué hablar, de qué enseñar, de qué compartir con los demás. El que nada tiene, nada puede dar. Más el que tiene, ese es el que tiene la autoridad para poder bendecir y ayudar a otros. Muchas veces nos pasa que decimos, ¿cómo me gustaría ayudar? Pero si no tenemos con qué, no podremos ayudar. Pero de esta manera, tomándonos el tiempo para estudiar las escrituras, para escudriñar la palabra, es el tiempo que nos tomamos para cargarnos, para llenarnos, para alimentarnos. ¿Para qué? Para que cuando necesitemos dar o tengamos que dar, tengamos un depósito, y de ese depósito el Espíritu Santo se va a encargar de sacar lo que hemos atesorado, lo que hemos guardado, para hablar, para enseñar, para aconsejar y para bendecir a otros. Así que mi amigo, mi amiga de Facebook, mi hermano, mi hermana en Cristo, Dios te bendiga. Te animo para que tomes el tiempo. Cada vez que tengas la oportunidad de estudiar, de aprender, hazlo porque va a edificar tu vida y vas a poder edificar a otros. Recuerda esto, la Biblia dice, te bendeciré y serás de bendición. Dios te bendice, Dios te enseña para que tú seas de bendición, para que tú enseñes, para que tú edifiques, para que tú ayudes a mucha gente. Así que te invito a que mientras ves este video, que puedas estar compartiéndolo para que otros puedan unirse en esta noche a esta transmisión en vivo y tú y tus amigos puedan aprender algo nuevo. Cada vez que aprendes algo nuevo, pasas a un nivel mayor. Así que si hoy vas a aprender algo nuevo, tu nivel espiritual irá a un nivel mayor. Y eso lo vas a ir viendo con el tiempo, que tu nivel espiritual va creciendo, va madurando. ¿Por qué? Porque estás entendiendo la palabra. La Biblia dice que debemos ser entendidos en los tiempos y que los entendidos resplandecerán en el fin de los días. Así que nos espera a los entendidos en la palabra que vamos a resplandecer. Amén. Así que la clase anterior vimos uno de los atributos de Dios, que es el amor. Estamos en la serie de los atributos de Dios. Ya vimos los primeros atributos, los primeros 6. La clase anterior vimos el atributo 7, el amor de Dios. Y hoy continuamos con la parte número 3, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la fidelidad de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Así que préstame atención, no te distraigas, abre tu entendimiento y aprende lo que Dios va a enseñarte. Arranquemos por el punto 1 de hoy, que es la misericordia de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Así menciona: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es. Sigamos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mire lo que dice eso, es tremendo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Primero dice misericordioso es Jehová y clemente. Luego dice que es grande en misericordia. Y después dice, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad. La misericordia de Dios no tiene fin. La misericordia de Dios es desde la eternidad, desde antes de todas las cosas hasta la eternidad, hasta después de todo. La misericordia de Dios no tiene límite. La misericordia de Dios no tiene fin. La misericordia de Dios es grande y dura desde la eternidad hasta la eternidad. Tremendo, ¿no? Quizás hay cosas que no son eternas, pero acá vemos que la misericordia de Dios, la Biblia es clara diciéndonos que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y no muchas cosas son como esas, pero acá vemos que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que, ¿cuánto tiempo Dios tendrá misericordia de ti y de mí? Siempre. Usted dirá, no, ya Dios no tiene misericordia de mí, o Dios no tendrá más misericordia de mí. Pero quiero decirte algo hoy que entiendas. Dios tuvo, tiene y tendrá misericordia de ti siempre. Gloria a Dios. Sigamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miremos otra vez, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Qué hermosa la palabra y qué hermoso es saber de todo esto. Yo siempre digo que el que no lee la palabra se pierde de todas estas riquezas que tiene la palabra. Más cuando tú y yo leemos la palabra, estudiamos la palabra, nos enteramos de qué es Dios, de quién es Él y de lo que Él hace, de lo que Él tiene para nosotros. Y por medio de esto hoy podemos ver que la misericordia de Él son eternas, que la misericordia de Él son grandes, que la misericordia de Él, que Él es rico en misericordia, y que estando aún nosotros muertos en delitos y el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, por misericordia, nosotros somos salvos. Qué hermosa la palabra. Así lo explicamos. Hay poca diferencia en el significado de misericordia y gracia. Misericordia, generalmente hablando, es usada en el Antiguo Testamento y gracia en el Nuevo Testamento. La misericordia del Antiguo Testamento y el amor bondadoso del Nuevo Testamento van juntos. Alguien ha dicho que la misericordia es mostrada al desobediente y el amor bondadoso es mostrado hacia el desobediente, pero ambos significan gracia. Podemos ver que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, siempre se usaba la palabra misericordia. Luego vemos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, usar la palabra gracia. Pero tanto gracia como misericordia están juntos, van de la mano, van acompañados, porque eso es lo que Dios tiene. Dios no dejó de ser lo que era. Dios no dejó de tener misericordia como la tuvo en el Antiguo Testamento. La sigue teniendo en el Nuevo Testamento. Lo más que ahora lo vemos nosotros como gracia. Y gracia es favor inmerecido. Amén. O sea que la misericordia, la gracia de Dios es para con los hombres un favor quizás que no lo merecemos. Pero como Él es misericordioso, nos alcanza con esa misericordia, con esa piedad, con esa bondad. Él nos alcanza. Así se manifiesta, perdonando al pecador. Habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mire lo que dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Así como este varón fue recibido a misericordia, nosotros también fuimos recibidos en misericordia. Quitando toda la culpa y cargo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire, este es un pasaje que yo aprecio, recuerdo, valoro y amo mucho, que es este: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él, si no hubiese pagado a nosotros conforme a nuestros pecados, ya no estaríamos consumidos, bajo tierra, desterrados. Pero dice que Él no nos pagó a nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia. ¿Por qué? Porque la gracia, el favor inmerecido está sobre nosotros. Por eso tú y yo seguimos vivos, por la misericordia y por la gracia que Él tiene para ti y para mí. Librándonos de peligro, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Mire, esa oración que quizás muchos podemos llegar a hacerla al decir: Señor, sálvame por tu misericordia, por tu bondad, por tu favor, aunque no me lo merezco, Dios, aunque me equivoqué, aunque muchas veces te fallé, aunque tomé mala decisión, aunque me equivoqué, Señor, hoy necesito que me salves. Y eso es lo que decía: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame, aunque no me lo merezco, sálvame por favor, por tu misericordia. Salvando los objetos de su interés y preocupación. Lucas 10, 30 al 37 registra la parábola del buen samaritano. Luego de narrar esta parábola, Jesús preguntó: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y la respuesta fue: el que usó de misericordia con él. No puede haber dudas de que Jesucristo es el representado por aquel buen samaritano y que Él es el que salva por su misericordia. A quien podemos ver en esa hermosa parábola comportándose con misericordia. Jesús le estaba dando una parábola de una escena de un hombre que había sido golpeado, lastimado, y que habían pasado un levita, había pasado otra persona, luego pasó un samaritano, y cuenta la historia que nos deja una gran enseñanza. ¿De qué es esa enseñanza que nos deja? De tener misericordia, de aprender a que Él quiere misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús siempre estuvo ahí insistiendo y hablando de la misericordia, de aprender a tener misericordia. Cuando les habla de la parábola del samaritano, Él lo que le estaba dando un mensaje era de misericordia. Aprendan, tengan misericordia, sean compasivos, se lo merezcan o no se lo merezcan. Acuérdate esto: misericordia, gracia, favor inmerecido. ¿Qué es esto? Que tú y yo debemos tener misericordia aún de los que no se lo merezcan. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos viendo lo que Dios hizo con nosotros. Porque usted me puede decir: tú y yo nos merecíamos misericordia, tú y yo nos merecíamos que Dios tenga con nosotros misericordia. No lo merecíamos, porque no habíamos hecho nada para merecer misericordia. Pero como misericordia y gracia van acompañados, entonces debemos entender esto: que nosotros recibimos misericordia, recibimos gracia, recibimos el favor que no merecíamos, pero Él lo quiso dar.
Y así debemos aprender nosotros a que no solamente dependamos de la misericordia de Dios, sino nosotros también, llegada la oportunidad, también mostrar misericordia con nuestro prójimo. Veamos el punto ahora, la gracia de Dios. Así se menciona, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire, gracia, misericordia a favor de nosotros. Sigamos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué bueno. Ese Dios de misericordia, ese Dios de gracia, ese mismo Dios es el que a ti y a mí nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer en Cristo Jesús. Mire, si Dios no sigue trabajando, Jesús lo dijo, mi Padre sigue trabajando. ¿De qué manera? Sigue haciendo su obra en sus hijos, en su siervo, en su iglesia, aún en la tierra. Él está trabajando, Él está obrando. Gloria a Dios. Así lo explicamos. Se ha dicho que la gracia es algo que no se puede definir. La gracia siempre fluye hacia abajo. Nosotros debemos amar a nuestros pares, o a alguien por encima de nuestros pares, o a veces a alguien por debajo de nuestros pares. Pero miremos la vasta diferencia que hay entre Dios y nosotros. No puede haber comparación. La gracia de Dios hacia nosotros es favor sin mérito alguno de nuestra parte. Mire, no hay que hacer nada para que la gracia de Dios nos alcance. Eso no quiere decir tampoco que vamos a vivir desordenadamente y hacer lo que nosotros querramos y así toda la gracia nos va a alcanzar. Eso no nos da la libertad de vivir nuestra vida conforme a nosotros querramos, sino que debemos entender esto. Misericordia es algo que Dios tiene y siempre tendrá. Gracia, favor inmerecido, que aunque no lo merezcamos, Él nos va a alcanzar. Pero también entendamos esto, que de esa gracia no nos debemos aprovechar, de ese favor inmerecido no nos debemos aprovechar, porque no sabemos cuándo será nuestro fin. Así que mientras tanto, aprovechemos, disfrutemos y agradezcamos a Dios por su gracia, por su favor para contigo y conmigo. Así se manifiesta como esa gracia que justifica. Más bien, la gracia declara justo al creyente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Amén. Tú y yo por esa gracia somos gratuitamente justificados. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Por gracia tú y yo somos justificados. Qué bueno que es Dios. Como esa gracia que nos adjudica justicia. Esto significa que por un acto de la gracia de Dios,
La justicia de Dios es puesta a cuenta del pecador creyente. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire, es tremendo lo que Dios es y hace por nosotros. Porque Dios lo que nos pide es, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es por nuestra fe. Si tú y yo creemos en Él, si tú y yo creemos en Jesucristo, nuestra fe en Jesús nos hace ser justificados en Él. No por obras, no por lo que yo dé o por lo que yo haga, tú y yo somos justificados, no. No es por nuestras obras, sino por nuestra fe en Jesucristo, tú y yo somos justificados. Aleluya. Como esa gracia que imparte nueva naturaleza. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Mire esto. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Mire, no es por obra, y debemos entender esto, no es por obra, mi hermano, mi hermana. No es por obra, es por fe, es por gracia, es por medio de la fe en Cristo que tú y yo recibimos salvación, recibimos justificación por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo. Como esa gracia que salva. ¿Por qué Dios debería salvarnos? La única respuesta es gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y si nos preguntáramos eso, ¿por qué Dios debería salvarnos? La única respuesta es gracia, porque por gracia, por favor inmerecido, por misericordia, por amor, por bondad de Dios, tú y yo somos salvos. Como esa gracia que instruye, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para qué se manifestó la gracia de Dios, el favor de Dios? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ¿qué? Para salvarnos a ti y a mí. Pero hay algo que dice que tenemos que hacer: renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, no es que Dios nos diga o nos ponga excepciones para ser salvos, pero de esa gracia no debemos abusarnos, sino que debemos hacer algo. Renunciar también a las cosas que a Dios no le agrada. Y luchar, esforzarnos cada día para vivir una vida que a Dios le agrade. No las obras, sino una vida agradable ante Dios, para que esa gracia que Él está teniendo con nosotros no se corte. Porque esa gracia se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres. Veamos ahora el punto, la fidelidad de Dios. La infidelidad es el más grande pecado de estos días. Eso es verdad en cada ámbito de la vida, en negocios, en la iglesia o en cuestiones de Estado, pero tenemos un Dios que es fiel en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. La palabra sostiene la fidelidad de Dios
de la manera siguiente. Dios es fiel, pero podemos ver que la infidelidad es el pecado más grande en estos días. ¿En dónde? En todo lugar, en todo ámbito de la vida, en negocio, en la iglesia, en la familia, en cuestiones de Estado, en todo está metido la infidelidad. Pero tenemos un Dios que es fiel en todo tiempo. Bajo cualquier circunstancia, la palabra sostiene la fidelidad de Dios de la manera siguiente. Veamos. En sus citas, muchos pasajes escriturales proclaman la fidelidad de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él es fiel, guarda el pacto y la misericordia, dice a alguien, mire, a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si tú y yo lo amamos y guardamos su mandamiento, su amor y su misericordia será siempre con nosotros, y dice, alcanza hasta 1000 generaciones. Pero hay algo, debemos amarlo, debemos temerle y debemos guardar sus mandamientos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dice que la tentación va a venir a nuestras vidas, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, porque juntamente con la tentación vendrá la salida. Veamos también la vida de José. La tentación vino a José por la mujer de Potifar, pero él no lo dejó ser tentado a José más de lo que José podía resistir, sino que juntamente con la tentación que vino, Dios le dio la salida. José escapa, vio la salida, escapó, porque Dios dice que no podrá dejarnos ser tentados más de lo que podamos resistir. Eso también tenemos que ver este punto. Hay gente que dice, bueno, si caí y por algo debe ser, Dios me permitió caer. O si Dios no me guarda, caigo. Y siempre queremos echar la culpa a Dios de nuestro fracaso, de nuestras caídas, de nuestros errores. No, si uno cae, no es culpa de Dios. La culpa es nuestra de no haber escapado, porque la salida seguramente estuvo. No es que si Dios no te guarda, vos vas a caer. Dios te guarda, pero también te muestra la salida para que no lo hagas. ¿Y qué es la realidad? Es que tú y yo cedemos o hemos cedido muchas veces al pecado, y no fue culpa de Dios, sino que cuando estuvo la tentación, también estuvo la salida. El Espíritu Santo nos amonestó para que no lo hagamos. O sea que esa es la salida. El Espíritu Santo te amonesta, te dice no lo hagas. Es lo que pasó con José. Seguramente Dios le dijo no lo hagas, y entonces ¿qué él hizo? Dios le mostró la salida, escapa, no lo hagas, y él escapó. Y eso es lo que debemos aprender, que cuando la tentación viene, debemos escapar, porque cuando viene la tentación, Dios provee la salida, porque Dios es fiel. Amén. Así que de nuestras caídas y de nuestros fracasos, no le echemos la culpa a Dios. La culpa fue nuestra. Y muchas veces quizás podemos llegar a pensar y decir, bueno, si caí, habrá sido propósito de Dios. No fue propósito de Dios que tú y yo pudimos haber caído. No fue propósito. Nosotros cedimos al pecado y caímos. Nos perdonó cuando nos arrepentimos. Pero el plan de Él no era que tú y yo caigamos.
mire esto, el plan de Dios no era que Adán y Eva desobedecieran. Ese no era el plan original de Dios. No era. Dios lo pone en el huerto del Edén para que disfruten, para que gobiernen, para que manejen toda la tierra y todas las cosas. Pero en el plan de Dios no era que Adán y Eva desobedecieran. ¿Desobedecieron por qué? Porque quisieron. Pudieron haber escapado, pero no quisieron. Por tanto, tu pecado y mi pecado no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Explicación: el significado de fidelidad es permanecer, sostener, apoyar, aguantar. Dios es nuestro apoyo. Él es sobre quien podemos apoyarnos. Cuando vacilamos, Él es nuestro firme apoyo en todo tiempo. Mire, Dios permanece, Dios nos sostiene, en Dios nos podemos apoyar y en Dios es donde está nuestra firmeza. Por tanto, debemos aprovechar esto, que Él está ahí, que Él nos sostiene, que en Él nos podemos apoyar y que Él nos puede ayudar a estar firme. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Y es fiel no un día o 2 días. Él es fiel siempre. Siempre estará ahí para ti y para mí. Veamos las manifestaciones de la fidelidad. ¿Cómo Dios nos prueba su fidelidad? Guardando sus promesas. Mantengamos firme, sin frustrar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Por qué? Porque Él es fiel. El que prometió es fiel. Amén. La promesa del Hijo nacido de madre virgen en Isaías 7:14 se cumplió en Lucas 1:26. Y ahí vemos los versículos del capítulo. La promesa de Dios a Abraham en Génesis 15:13, que su simiente iría a Egipto y estaría allá por 400 años. Se cumplió en el Éxodo 12:41. Y podemos ver que cada promesa que Dios hizo a sus siervos, Él la cumplió. ¿Y por qué Dios cumple su promesa con los hombres? Porque Él es fiel. El que prometió es fiel. Preservando su pueblo. Observe Lamentaciones 3:22-23 junto a Jeremías 51:5, que cuando el pueblo llega a ser el pueblo de Dios, ellos son suyos para siempre. Eso es porque Dios es fiel. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mire, ese pasaje es tremendo, porque dice, por la misericordia, lo que hablaba recién, de Jehová no hemos sido consumidos, decía el pueblo, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca decayeron sus misericordias. Y mire, dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Sigamos, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado, contra el Santo de Israel. Ese es nuestro Dios. Dios de amor, Dios de misericordia, pero también un Dios fiel, fiel. También otras escrituras sostienen la fidelidad de Dios preservando su pueblo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Leamos de nuevo.
también otras escrituras sostienen la fidelidad de Dios, preservando su pueblo, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Debemos encomendar nuestra alma a nuestro fiel Creador y debemos también hacer algo. Debemos hacer el bien. Amén. Disciplinando a sus hijos. Dios es fiel en aplicar las disciplinas que Él ha prometido para sus caprichosos hijos. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es necesaria una corrección cuando desobedecemos a nuestro Señor. Y ciertamente siempre podemos contar con la fidelidad de Dios al respecto. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios muestra su fidelidad contigo y conmigo, ¿sabe de qué manera también? Disciplinándonos. Porque Dios al hijo que ama, lo disciplina. Por tanto, cuando tú y yo seamos disciplinados por Dios, o hayamos sido ya disciplinados por Dios, fue porque Él es fiel. Y como Él es fiel, tiene que cumplir su palabra y tiene que cumplir con lo que Él es, que Él es fiel. Por tanto, si un hijo erra o anda mal, es necesario para Dios disciplinarlo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. También podemos ver perdonando nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestro Padre, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Él lo dijo que así, entonces será así. ¿Por qué? Porque si tú y yo confesamos nuestros pecados, lo estamos sacando a la luz, presentándoselo a Él. Y Él, que es fiel y es justo, nos va a perdonar. Respondiendo también a nuestras oraciones, vemos la fidelidad de Dios. ¿Cómo podremos saber que nuestras oraciones serán respondidas? Dios nos manda a dirigirnos a Él en oración sin cesar. ¿Cómo podemos saber que eso redundará en algo bueno? Sabemos que Dios responde a nuestras oraciones porque la fidelidad de Dios garantiza que sus oídos siempre estarán abiertos al clamor de sus santos. Ahí también vemos la misericordia de Dios, que Él tendrá sus oídos atentos siempre para oír la oración de sus hijos, de los santos. ¿Por qué? Porque Él es fiel y lo que Él dijo lo va a cumplir. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Bien, mi hermano, los puntos de hoy que hemos visto fue Dios es misericordioso siempre. Hemos visto la misericordia, qué grande que es y que también es eterna. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él tiene misericordia. Él es rico en misericordia, es grande en misericordia. Sus misericordias se renuevan cada mañana y hemos entendido que así como Él tiene misericordia, nosotros también debemos aprender a tener misericordia también por nuestro prójimo. También vimos la gracia de Dios está para nosotros, ese favor inmerecido. Por esa gracia tú y yo vamos a ser salvos, porque por gracia somos salvos. Así que ama a Dios y agradécele por esa gracia, por ese favor inmerecido que te tuvo, que te tiene y que te tendrá por más que no te lo merezcas. Y también hemos visto hoy que Dios es fiel y siempre lo será. Dice la Biblia que a pesar de que nosotros seamos infiel, Él
permanece fiel. Él no deja de ser lo que es Él. Es un atributo de Dios ser fiel. Por tanto, fiel es el que prometió. O sea, podemos ver que Dios es fiel, que lo que promete cumple, que lo que dice lo hace. Tarde o temprano lo que nos prometió se cumplirá. Lo que le dijo a Abraham, que iba a tener su descendencia, que no la iban a poder contar, se cumplió. Las promesas que le hizo a sus siervos se cumplieron. Las promesas que están escritas para nosotros se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. ¿Por qué? Porque fiel es Dios y Él es fiel. Y el que prometió es fiel, por tanto Dios es fiel. Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel para perdonarte. Dios es fiel. No te olvides de esto, Dios es misericordioso. La gracia de Dios está a nuestro favor. Y Dios fue, es y seguirá siendo fiel por siempre. En la próxima clase veremos el último atributo de Dios y es la santidad de Dios. Una hermosa clase que no te la podés perder. Así que, mi amigo, mi hermano, sé que si estás interesado en estas clases, si estuviste siguiéndolas, estuviste aprendiendo de todos estos puntos importantes de los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la eternidad de Dios y todos los puntos que estuvimos viendo en estas clases. Si estuviste prestando atención, creo que te han dejado una enseñanza para siempre en tu vida. Eso es lo que quiero, que cada enseñanza que doy quede en tu vida para siempre y que eso que quede en ti tú puedas bendecir también a otro. Por eso, si estas clases te bendicen, te pido que me hagas el favor de compartirlas con tus amigos, con tus conocidos, para que así como yo lo que recibo de gracia lo doy de gracia, tú también lo que recibes de gracia pueda darlo de gracia también, para que cada vez tengamos más conocimiento de quién es Dios y de la que la palabra dice para con nuestras vidas. Así que también, así como tú me puedes seguir por Facebook, me puedes seguir por YouTube, está en mi canal Aprendiendo de la Biblia, el cual te invito que puedas estar visitando, puedas estar suscribiéndote, dándole a la campanita para que cada vez que suba una clase, una prédica, una reflexión, te esté llegando la notificación a tu vida. Amén. Así que mi hermano, mi amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda esto. Es tiempo invertido, que lo cual con el tiempo vas a ver el crecimiento. Dios te bendiga.